revelado, el plan divino y transformador oculto, antes del diluvio que cambió todo para siempre. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la tierra se encontraba en un tiempo sombrío, donde la maldad había inundado los corazones de los hombres, y la violencia se había apoderado de la humanidad. Era una época marcada por la desobediencia, donde los sueños de justicia se ahogaban en un mar de perversidad. Sin embargo, entre este caos, brillaba una luz tenue, un hombre justo llamado Noé, quien había hallado gracia ante los ojos de Dios. Noé, un agricultor de manos callosas y un corazón quebrantado, caminaba diariamente por los campos fértiles que alguna vez florecieron en paz. Sin embargo, por doquier, solo veía la corrupción carcomiendo la vida a su alrededor. Los gritos de injusticia sustituían las risas de los niños, y la avaricia cubría como niebla espesa cada rincón de esa tierra, en la proximidad del monte Ararat. Mientras el tiempo pasaba, Noé se adentraba cada vez más en su tarea sagrada de labranza, consciente de un propósito mayor que lo guiaba. Un día, mientras las sombras se alargaban y el viento susurraba entre los árboles, la voz del Señor resonó en su corazón con la fuerza de un trueno. «He decidido poner fin a la maldad de estos días», dijo el Señor, «pero construiré un arca, un refugio de salvación para ti y tu familia». Noé tembló ante la magnitud de esas palabras. El designio divino lo atravesó, y con una reverencia profunda aceptó la misión que se le había encomendado. Así comenzó la monumental tarea de construir el arca en medio de un mundo que no entendía el significado de la lluvia. Mientras sus vecinos se burlaban, ignoraban el advertir que sus risas eran ecos de desprecio ante la inminente calamidad. Cada tablón que Noé colocaba era un testimonio de su fe. Cada golpe de su martillo resonaba como un llamado a la salvación. «¿Qué es eso de un diluvio?», se reían, mas Noé se mantenía firme, orando no solo por su familia, sino también intercediendo por aquellos que se perdían en la oscuridad. Sin embargo, la atmósfera en su comunidad se tornaba cada vez más explosiva. Las advertencias de Noé despertaban la ira de los indiferentes, quienes no querían ver el juicio que se cernía. El corazón de Noé se oprimía. A medida que cada tablón tomaba forma, él se preguntaba, ¿escuchará alguien mi clamor antes de que sea demasiado tarde? Su vida se convertía en un faro de fe en medio de la desesperanza, mientras su alma clamaba por un pueblo ciego al llamado del Creador. Finalmente, cuando el arca estuvo completa y el último tablón se fijó, Noé escuchó el viento soplar, no solo como un presagio, sino como el mismo aliento de la creación que anhelaba la redención. La historia de la humanidad parecía estar al borde de un cambio radical. Después de haber sido instrumento de advertencia y esperanza, una inquietud profunda permanecía en su corazón. ¿Vendrá la salvación o solamente el juicio? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Y así, mientras las primeras gotas de agua comenzaban a caer, un estrépito ensordecedor se levantaba entre la humanidad como un llamado divino que invitaba a todos a la salvación. Las aguas del juicio empezaban a precipitarse. La promesa de un nuevo comienzo brillaba sobre Noé, quien comenzaba a comprender que incluso en medio de la calamidad,
Dios todavía tenía un plan. La historia de Noé apenas comenzaba. ¿Qué desvelará el Señor a continuación? Noé se encontraba dentro del arca, sintiendo el latido del temor y la esperanza entrelazados en su pecho. Las primeras gotas de lluvia resbalaban por la madera, como lágrimas de la tierra que comenzaba a ser purificada. Él miró hacia afuera por la ventana del arca, donde la gente corría despavorida, algunos contra otros, tratando de desesperarse en su última búsqueda de salvación. Pero en su corazón, Noé sabía que ya no había tiempo. ¿Acaso el mundo no escucha?, murmuró, mientras observaba aquellos rostros desencajados. La gracia ha sido ofrecida, y la puerta permanece abierta, pero nadie viene a buscar refugio. El potente sonido del agua cayendo se mezclaba con los gritos de angustia. Era un clamor de juicio, y Noé, a pesar de su dolor, entendió que a partir de ese momento la historia de la humanidad tomaría un camino irreversible. Días se convirtieron en noches, y las gotas de agua se transformaron en torrentes. La tierra, que alguna vez había sido el hogar del hombre, estaba ahora bajo la ira del Creador. Al interior del arca, Noé y su familia abrazaban la promesa de ser preservados, pero la soledad y la incertidumbre comenzaban a pesar sobre ellos como un denso manto. La voz de Dios aún resonaba en su mente, recordándole que todo esto era parte de un plan más grande. Mientras las aguas del juicio cubrían el mundo, Noé se reunió con su familia. En medio de sus temores, tomó la mano de su esposa y les dijo a sus hijos: «Este arca no es solo un refugio, es un símbolo del pacto que Dios ha hecho. Su promesa de restauración viene con la destrucción, pero mantendré la fe. Estamos aquí por su gracia». Sin embargo, en la tormenta, Noé luchaba con la interpretación de su papel. En su lucha solitaria y en la oscuridad del diluvio, los pensamientos flotaban en su mente como las mismas aguas que los rodeaban. ¿Debía haber hecho más? ¿Debería haber hablado con más fervor? ¿Acaso la humanidad no quería escucharme? Su alma anhelaba respuestas, y en su interior una pregunta persistía. ¿Sería posible que aún haya esperanza cuando la tierra haya sido despojada de toda vida? Días se convirtieron en semanas, y durante ese tiempo el arca se mantuvo a flote como un precursor del futuro. La voz interna de Noé cobraba más fuerza. Dios había prometido que la vida renacería de las aguas que habían cubierto la tierra. Pero el costo era doloroso y el sacrificio inmenso. Aún hay un propósito, se decía a sí mismo. En una noche, mientras oraba, la certeza lo invadió. Cuando las aguas se apaguen, comenzaré a enunciar un nuevo comienzo. La salvación será más que una simple protección, será una oportunidad para la redención de un nuevo pueblo. Su corazón fue elevado con la expectativa de lo que Dios podría hacer a través de su obediencia. Así, mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, un silencio de fe se estableció en el interior del arca. Cada ser vivo, cada animal lento y cada latido humano permanecía en la espera, confiado de que el despertar seguiría a este sombrío diluvio. En su imposibilidad de ver más allá del presente, Noé fue guiado hacia el entendimiento del futuro prometido que aún estaba oculto en el corazón de Dios. Y así, una voz interior lo instó: cuando el arco iris se despliegue en el cielo, será un recordatorio de la promesa de mi pacto y el inicio de un nuevo comienzo. Aunque de pie en el umbral del juicio, Noé estaba consciente de que algo maravilloso se acercaba, una verdad asombrosa que estaba a punto de revelarse. La vida, la redención y el nuevo pacto de Dios estaban esperando más allá de las aguas. ¿Estaba el mundo preparado para lo que vendría? El siguiente capítulo, que se gestaba en el corazón del Creador,
desataría una nueva era en la historia de la humanidad. Las aguas continuaban su avance, tapando cada rincón de la memoria del mundo perdido. El arca, un refugio flotante en un océano de desolación, vibraba con los ecos de la creación en su interior. Noé, rodeado de su familia y las criaturas que Dios había traído a su lado, se sentía dividido entre el asombro por la providencia del Creador y el peso del calamitoso juicio que caía sobre la tierra. Mientras la tormenta azotaba su hogar provisional, Noé se retiró a un rincón del arca. Allí su oración se hizo un profundo clamor. «Oh Señor, en medio del diluvio, ¿cuál es tu propósito?» Su corazón anhelaba entender el significado de aquel cataclismo. En el silencio posterior al trueno, una respuesta palpitaba entre las corrientes del agua que los rodeaban, nacida del Espíritu de Dios. Las semanas pasaron como días, hasta que una calma misteriosa se asentó sobre ellos. Noé bajó la mirada y reflexionó sobre las palabras de su padre, Lamec, que alguna vez había dicho: «De la tierra produce a la vida, y el hombre será renovado». Una luz de esperanza se encendió en su corazón. Si la tierra con la que Dios hizo una alianza ha de ser lavada y restaurada, entonces, ¿qué nuevo papel nos aguarda a nosotros, los sobrevivientes? En una noche iluminada por la tenue luz de las estrellas que comenzaban a asomar, aquella calma fue interrumpida por un sonido. Era un roce tenue, como el suave aleteo de un pájaro, el primero que Noé lanzó al aire. Josefa, su esposa, lo miró con preguntas en sus ojos. «¿Qué es, Noé?» «Es el comienzo de algo, un presagio de vida en nuestras almas», dijo con voz decidida. «El Espíritu de Dios nos recuerda que no estamos destinados a ser meras sombras de lo que fue, sino que seremos heraldos de lo que ha de venir». Un día, cuando el sol hizo su aparición nuevamente en el cielo, Noé sintió un impulso indescriptible. Se levantó y comenzó a realizar un sacrificio a Dios, ofreciendo alabanza por su fidelidad y reconocimiento de su poder. «Oh Dios, que ha visto los corazones de tus criaturas, acepta este humilde sacrificio». El humo del sacrificio ascendió a los cielos y una voz profunda resonó en su espíritu: «Es suficiente». Las palabras envolvieron el arca con una paz que transformó la angustia en expectativa. Se despertó un entendimiento. Era el momento de la promesa. Entonces Dios habló claramente a Noé. «Las aguas han terminado su trabajo. El ciclo de juicio ha cesado. A partir de este día estableceré un pacto contigo y con tus descendientes que durará para siempre. Nunca más destruiré la tierra por el agua. Y he aquí, pongo mi arco en las nubes como señal de esta alianza». Noé se sintió abrumado por la magnitud de la revelación. En cada rincón del arca, en cada latido de su familia, sintió que el camino hacia un futuro distinto comenzaba a desenredarse ante sus ojos. Sabía que esto no solo era un nuevo comienzo para él, sino un descanso sagrado y un renacimiento de la humanidad. Los pájaros comenzaron a trinar, y un viento fresco sopló a través de las rendijas del arca. Noé sabía que el momento de la salida estaba cerca. «Pronto veremos la tierra renacer», les dijo a su esposa e hijos. «La promesa se cumplirá, y los hombres volverán a caminar sobre la tierra. Renaceremos, no como los mismos, sino como un nuevo pueblo especial de Dios». Sin embargo, en su interior, una inquietud crecía. Si la humanidad tenía una nueva oportunidad, ¿habría en verdad aprendido las lecciones del pasado? Las olas del pasado podían haberse retirado, pero el anhelo de rebelión aún latía en la naturaleza del hombre. Así, mientras preparaban el camino para la nueva vida, en el horizonte surgía una verdad inquietante y poderosa. Era solo el inicio del plan soberano de Dios, no solo de restauración, sino de una formación profunda en el corazón del hombre.
¿Acaso el que mostró misericordia también requeriría justicia en el futuro? A medida que las puertas del arca se preparaban para abrirse, un eco resonante de advertencia flotaba en el aire. El tiempo de las decisiones definitivas se acerca. ¿Estaba lista la humanidad para abrazar su nueva era de gracia y responsabilidad? Las puertas del arca, grandes y robustas, comenzaron a chirriar mientras el viento soplaba suavemente. Noé se acercó con reverencia, sintiendo en su interior la gravedad del momento. Las aguas que habían cubierto la tierra comenzaban a descender, y con cada instante las posibilidades de un nuevo comienzo brillaban ante él. Pero aquello no era solo el fin del diluvio, era el inicio de una nueva era. La promesa de Dios vibraba en su corazón, y un temor reverente llenaba su espíritu. «Preparémonos», exclamó Noé. Su familia, atenta a su voz, se unió en un círculo de oración, elevando sus corazones al Creador. «Señor, que podamos ser instrumentos de tu paz en este nuevo mundo, que nuestras acciones reflejen tu gloria y puedan servir de testimonio de tu fidelidad». Cada palabra se intensificó en la mente de Noé, pues sabía que la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros era inmensa. La tierra volvería a florecer, pero el eco de la maldad aún podría susurrar en los corazones de los hombres. En ese instante sintió un impulso, una urgencia de preparar a su familia más allá de lo visible. Mientras los días pasaban, el cielo se despejaba y avanzaba la promesa de vida. Noé se convirtió en un cuidador de las criaturas dentro del arca, asegurándose de que cada una recibiera su parte de atención y amor. Así como el arca es nuestro refugio, que nuestro corazón sea un refugio para los demás, decía a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, instruyéndoles sobre la importancia de la compasión en su nueva realidad. Una mañana, Noé decidió que era tiempo de enviar un mensajero al mundo exterior. Un ave, pensó, puede llevar nuestra oración a las tierras aún ocultas por el agua. Eligió una paloma y la soltó al aire. Los latidos de su corazón resonaban como el aleteo de las alas de la criatura. Al principio, la paloma no regresó, pero Noé no se amedrentó. Con fe, aguardó el resultado. Pasaron días, y las aguas continuaron su retirada. Durante la espera, el corazón de Noé tambaleaba entre el miedo y la esperanza. ¿Sería diferente esta vez? Sabía que tenían la oportunidad de comenzar de nuevo, pero la humanidad que conocía había hecho caer la ira de Dios. Finalmente, un día, la paloma regresó, sosteniendo en su pico una rama de olivo. Los ojos de Noé se iluminaron al ver el símbolo de renovación. «Es un milagro. Dios nos está dando una señal», exclamó, su voz resonando con fervor. Su familia se unió a él en una explosión de alabanza, comprendiendo que la vida emergía de las cenizas. Con ese distintivo mensaje de esperanza, la oscuridad que había cubierto sus corazones comenzó a disiparse. Se prepararon y pronto el momento de salir del arca llegó. Noé abrió las puertas y el resplandor del sol bañó el mundo, revelando verdes campos y árboles florecientes que comenzaban a despertar. «Estamos llamados a ser un nuevo pueblo, a renovar la tierra», proclamó Noé a su familia. Sin embargo, una inquietud persistía en su corazón. Las decisiones que ellos tomarían llevarían también un peso. Mientras el arca se mantenía firme en tierra, una sombra cruzó el rostro de Noé. En su espíritu, algo le advertía que los desafíos de la humanidad no habían desaparecido, y que el mismo corazón capaz de creer también podría desobedecer. Entenderán la verdadera esencia de la creación. Recordarán el pacto con Dios. Se preguntaba mientras contemplaba el arco iris que aparecía en el horizonte, brillando con colores vibrantes. Era una promesa, pero también
un recordatorio de que la historia no termina aquí. Así, el plan soberano de Dios se desplegaba, revelando que el camino de la redención sería más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. No era solo un inicio, era un llamado a que generaciones futuras recordaran su pasado. Las lecciones de la historia se prepararían para repetirse, y el corazón de Dios latía, anhelando que su pueblo eligiese la vida. Una voz resonó en su alma. La verdadera transformación no vendrá solo de un pacto en la superficie, sino de un cambio que deba ocurrir dentro del ser humano. ¿Están listos, oh pueblo, para la responsabilidad que les he puesto ante sus manos? Un eco de advertencia resonó en el aire. La historia del hombre y la historia de la redención estaban entrelazadas. La elección, no solo de vivir, sino de caminar en la luz de la verdad. Mientras la luz del día se asentaba sobre la tierra restaurada, Noé se sintió abrumado por una mezcla de gratitud y ansiedad. Caminó hacia el umbral del arca, sintiendo la frescura de la brisa acariciando su rostro. Su familia se había dispersado para inspeccionar el nuevo mundo, pero él permanecía aturdido por la grandeza del momento. ¿Cuántas veces había soñado con este instante, y sin embargo el peso del futuro parecía más pesado que el pasado? El sol irradiaba calor, y el canto de las aves llenaba el aire, pero en el corazón de Noé había una inquietud persistente. Se sentó sobre una roca, contemplando el paisaje donde antes solo había caos. «Oh, Señor», clamó en su interior, «¿qué haré yo con esta responsabilidad que me has conferido?» Entonces, un futuro eterno se vislumbró a través de su mente. La libertad de vivir, de ser una familia nueva en un mundo limpio, brillaba como oro. Pero la sombra de la disensión y la desobediencia persistía, como el sol que, aunque brilla, puede ser oscurecido por nubes pasajeras. Noé recordó las palabras de Dios, que había dicho que nunca más destruiría la tierra por agua, y ahora además sintió que debía guiar a su familia no solo con conocimientos prácticos, sino también con la sabiduría espiritual. Con un suspiro profundo, se levantó y reunió a su esposa, Naamá, y a sus hijos. «Amados míos», comenzó con voz firme pero suave, «hemos sido salvados para ser un pueblo santo, un reflejo de la gloria de Dios. Debemos construir sobre esta nueva tierra no solo casas, sino corazones llenos de amor y devoción». Mientras compartían su visión, un manto de preocupación cubrió a cada uno. Naamá, mirándolo con ojos intranquilos, preguntó: «¿Estás seguro de que podremos vivir de acuerdo a sus caminos? La maldad es astuta y podría infiltrarse en nosotros de maneras que no podemos prever». «Lo sé», contestó Noé tomando la mano de su esposa, «pero es nuestra fe lo que nos debe guiar. En cada paso que demos, debemos buscar al Señor y su dirección. Él está con nosotros, lo prometió. Pero también debemos enseñar a nuestros hijos, a las generaciones futuras, sobre el pacto que hizo con nosotros». En ese momento, Sem, el mayor, interrumpió, sus ojos llenos de inquietud. «Padre, ¿y si en la reconstrucción de la humanidad olvidamos lo que hemos vivido, lo que hemos superado?» Noé sintió el temor de su hijo, pues él mismo lo compartía. Ese es nuestro desafío, recordar siempre. Tendremos que ser vigilantes, no solo por nosotros, sino por la historia que dejaremos a quienes vengan después. Necesitamos erigir altares de recordatorio, testimonios de la fidelidad de Dios. Con cada palabra el ambiente se tornaba cada vez más intenso. La presencia del Señor parecía rodearles, y el brillo del arco iris en el cielo se convirtió en un símbolo de su promesa. Sin embargo, Noé sabía que la verdadera lucha de la humanidad había comenzado. El ciclo de elecciones y consecuencias se reanudaría, y sus corazones debían estar alineados en un camino de amor y obediencia.
Por la tarde, mientras el sol se retiraba y las estrellas comenzaban a brillar, se unieron en oración, suplicando por sabiduría y fortaleza. En sus corazones, instintivamente sabían que el futuro sería un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Se levantarían como un nuevo pueblo, pero cada decisión tomaría un peso trascendental, determinando el destino de su generación. Recordemos, dijo Noé, que Dios no solo nos ha salvado del diluvio, sino que nos ha llamado a un propósito mayor. Tal vez lo que no sabemos es que también estamos siendo preparados para un nuevo pacto, uno que deberá resonar a través de los siglos. Y en ese pacto habrá un recordatorio de que un día las naciones hallarán esperanza, y en él haya la redención. Así, mientras el eco de su clamor subía hasta el cielo y una nueva promesa emergía de su fe, una sombra oscura se alzaba a lo lejos. Un susurro de advertencia cruzó sus mentes. Alguien vendrá a tentar nuevamente los corazones del hombre. En ese momento, Noé comprendió que el viaje apenas comenzaba. El verdadero desafío era abrirse a la misericordia de Dios e impartirla a quienes aún no conocían su gloriosa verdad. El plan soberano de Dios no sería solamente una historia de salvación personal, sino un llamado a la reconciliación universal. Estaba la familia listos para escuchar el eco de la verdad que se manifestaría en el tiempo. Mientras la noche se cernía sobre el nuevo mundo, Noé y su familia permanecieron cerca de la hoguera, las llamas danzando como una imagen efímera de su antiguo hogar. Conversaban sobre las renovadas promesas de Dios y sobre cómo debían avanzar en este vasto territorio. El aire fresco traía aromas de tierra mojada y flores primaverales, un recordatorio de la vida que comenzaba, pero también se sentía el peso de lo que dejaban atrás. Sem, aún inquieto, rompió el silencio. Padre, a veces temo que las sombras que hemos dejado aún pueden seguirnos. ¿Qué pasará si el corazón del hombre se vuelve a desviar? Pregunta que resonaba con eco en los corazones de todos. La mirada de Noé se volvió seria. Hijo mío, el corazón del hombre es engañoso, pero no ha de ser esta nuestra fortaleza. Debemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es nuestro Dios. Él es nuestro refugio. Sacará a la luz las oscuridades que intenten infiltrarse. Sus palabras eran firmes, pero en su interior un destello de duda acechaba. Mientras la luna llena iluminaba el paisaje, Namá tomó la palabra. Tal vez debemos hacer un altar, no solo de piedras, sino en espíritu y verdad, un lugar donde podamos recordar y rendir cuentas. En cada ocasión que aquí estemos, volver a comprometernos ante Él, fortalecer nuestro pacto. La idea resonó con todos, y decidieron que al amanecer edificarían un altar. Con un propósito renovado, se unieron en oración, pidiendo protección y dirección. Noé, con la voz quebrantada, suplicó: Señor, guía nuestras manos y nuestros corazones. Haz que nuestro legado sea uno de fe y honor. Al llegar la mañana, la luz del sol dorado bañó la tierra mientras la familia comenzaba a juntar piedras. La labor se desarrolló en un ambiente de mucha expectación, risa y compromiso. Sin embargo, Noé no podía dejar de sentir que algo estaba por llegar. Un viento ligero soplaba en su piel, y en su corazón un pálpito desconocido crecía. Cuando el altar estuvo finalmente levantado, en el centro del mismo habían colocado un poleo de madera que estaba impregnada con las oraciones que ellos habían ofrecido. Noé alzó sus manos hacia el cielo y las corrió lentamente, entregando el nuevo hogar a la voluntad de Dios. Entonces la familia se unió en un canto de alabanza. De repente, un eclipse parcial ocultó el sol, creando sombras profundas que envolvían el paisaje. La atmósfera se tornó tensa, como si la creación misma temblara ante la presencia del Altísimo. Sin embargo, entre esta penumbra, Noé escuchó una voz clara:
profunda que resonaba en su interior. He aquí, por el pacto que he establecido con ustedes, ofreceré paz a sus corazones y les daré la promesa de no volver a destruir la tierra. Con estas palabras se sintió un nuevo impulso de esperanza, pero en medio de la respuesta celestial, una inquietud persistía. ¿Qué vendrá después? ¿Serán estos seres humanos capaces de sostenerse en la fe durante los tiempos oscuros que están por venir? Al concluir la construcción del altar, se sentaron nuevamente alrededor del fuego. Noé, con un aire de solemnidad, compartió una revelación. Hermanos y hermanas, escucho el murmullo de un tiempo venidero. Habrá un nuevo pacto, no solo para nosotros, sino para las generaciones que habitarán esta tierra. Un pacto de amor que será anotado en sus corazones, que los llevará a conocerme de una manera nueva. Mientras se abrazaban, una visión impactante comenzó a formarse en la mente de Noé. A través de las sombras tintadas por el eclipse, pudo ver vislumbres de lo que vendrá. Un futuro con retos, pero también con un Salvador prometido que uniría a las naciones. Quizás estamos siendo preparados para más de lo que imaginamos, pronunció con voz grave. Un plan divino que nos trasciende y que transformará no solo el corazón de cada miembro de nuestra familia, sino el destino de todos los pueblos. Así se entregaron a la noche, sintiendo la profunda conexión entre su presente y el destino que Dios había trazado para ellos. Pero en el eco del viento entre los árboles aún susurraba: «Estén alerta. La oscuridad proviene de un lugar que aún no conocen, y la lucha no ha hecho más que comenzar». Este primoroso tiempo de pacto era solo el preludio de un viaje hacia la redención y la batalla por las almas de la humanidad. Con la luz del nuevo día surgiendo, Noé y su familia despertaron con la promesa del Señor resonando en sus corazones. El eco de la voz divina permanecía fresco en sus mentes mientras se preparaban para enfrentar el amplio mundo que se extendía ante ellos. Los pájaros cantaban, y la vida en la tierra comenzaba a florecer, como un símbolo de esperanza renovada. Sem, mientras ayudaba a Naamá a recolectar frutas, miró hacia el horizonte. ¿Cómo podremos asegurar que las generaciones futuras no repitan los errores del pasado? Nuestra tarea es dura, Padre. ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos de las sombras que ya han atormentado a la humanidad? Su voz poseía la mezcla de ansiedad y determinación que lo caracterizaba. Noé, al escuchar, sintió cómo la carga del liderazgo pesaba aún más sobre sus hombros. Se reunió con su familia y les dijo: «El camino que hemos de recorrer no será fácil. Tendremos que enseñarles el temor del Señor y a nutrir un corazón limpio. Recuerden las palabras del Altísimo. Debemos ser luz en medio de la oscuridad. La obediencia a su voz es nuestra verdadera fortaleza». Mientras hablaban, el resto de la familia sentía una inquietud, acompañando el cerco de su nuevo hogar. Los animales que habían sobrevivido al diluvio parecían contemplar el nuevo orden de la civilización. Después de un breve momento de reflexión, Noé se dirigió a su esposa y sus hijos. «Es tiempo de preparar un sacrificio sobre nuestro altar para ofrecer acción de gracias por la bondad del Señor. Que cada uno de nosotros aporte lo que su corazón aspire a dar». Con espíritu de unidad, la familia se dispuso a presentar ofrendas en el altar. Un cordero, un ave y las primeras frutas de la cosecha se colocaron con cuidado ante el fuego, mientras se elevaban oraciones y alabanzas al Creador. El aroma de los sacrificios que se consumían liberaba una fragancia dulce al cielo, un símbolo del pacto que habían hecho en sus corazones. En medio de este acto sagrado, las nubes comenzaron a aglomerarse repentinamente, cubriendo nuevamente el sol. Una brisa fría sopló con fuerza y un murmullo en el aire despertó la curiosidad de Noé. «Hijos, mantengan la fe, pues el Señor está obrando en medio de nosotros». Sintió en su espíritu que algo se avecinaba, una revelación que trascendería sus expectativas.
A medida que el humo ascendía, una visión de colores vibrantes comenzó a palpitar entre las nubes. Noé cayó de rodillas, sintiendo la presencia del Señor. En su visión surgió una figura con un manto brillante, rodeada de luz, y de su boca salieron palabras que resonaron con poder. Noé, el pacto hecho contigo es eterno, mas he de enseñarte la verdad de la batalla que está por venir. La voz poderosa continuó: he de levantar un linaje a través de ti, que traerá salvación no solo a tu familia, sino a todas las naciones. Este linaje enfrentará adversidades y luchará contra grandes enemigos, aquellos que buscarán desviarlos nuevamente del camino. Sin embargo, no temerán, pues mi espíritu estará con ellos y les dará fortaleza. La visión se desvaneció con la misma rapidez que llegó, y Noé, ahora lleno de renovada energía, se levantó ante su familia. Con el rostro resplandeciente, les compartió la revelación. Hijos, la promesa de Dios se extiende más allá de nuestro entendimiento. En el futuro nacerá un Salvador que marcará la historia del mundo. Debemos ser guardianes de esta verdad. A medida que su familia escuchaba, se apoderaba de ellos un aire de asombro y temor al mismo tiempo. Pero Noé les recordó que su llamado era caminar hacia adelante, no en temor, sino en fe. Cada sacrificio que ofrezcamos, cada enseñanza que impartamos, será un ladrillo en el fundamento del nuevo pacto que Dios ha comenzado a edificar. Mientras las sombras de la nube pasaban, un nuevo amanecer se vislumbraba con promesa. Sin embargo, el susurro persistente de advertencias escalofriantes danzaba en el aire. Recuerden, la lucha está apenas comenzando, la oscuridad observa y espera. La notable verdad de que aún había enemigos ocultos y que la batalla por los corazones de la humanidad estaba frente a ellos, se manifestaba como un nuevo enfoque en las promesas divinas. Así, la familia de Noé se preparó para el tiempo de tribulación y esperanza que estaba por venir, con el corazón firme en el propósito que Dios había tejido en sus destinos. Mientras la luz del nuevo día se asentaba sobre la tierra, Noé y su familia se sumergieron en la obra diaria del cultivo y la edificación de su nuevo hogar. Sin embargo, a pesar de la frescura de la mañana, un sentimiento de inquietud persistía en sus corazones. El recuerdo de la oscuridad que había cubierto la tierra antes del diluvio no se desvanecía fácilmente. Sem, sintiendo la presión de la responsabilidad, buscó consejo en su padre nuevamente. «Padre», dijo con firmeza, «no solo somos responsables de nuestros propios hijos, sino de un futuro que se extiende más allá de nuestra visión. ¿Qué precauciones debemos tomar para preparar el camino que hemos de andar?» Noé, apoyándose en una vara de mimbre, miró al horizonte. Su voz era grave y firme. Enseñar a nuestros hijos sobre el temor del Señor es solo el primer paso. Deberemos guiarlos en la justicia y la verdad. La confianza en el Señor es nuestro escudo, y sus palabras serán nuestra espada. No podremos prevenir la maldad que puede surgir, pero podremos fortalecer el fundamento de la fe en ellos. Mientras tanto, Naamá, alistando la mesa para la comida, sintió una disonancia dentro de ella, como un eco de advertencias. Se acercó en un susurro. «Siento que la paz es solo un velo, que el enemigo aún está al acecho. ¿Cómo podemos discernir las sombras que acechan en esta nueva tierra?» La familia se reunió nuevamente al atardecer. Con la piel dorada por la luz del sol poniente, los rostros de los hombres y mujeres reflejaban la seriedad del tiempo que venía. Fue entonces cuando Noé decidió compartir lo que había recibido en su visión. «Algo grande se acerca. No solo compartiremos nuestras enseñanzas, sino que también enfrentaremos situaciones que pondrán a prueba nuestra fe y la mantendrán firme. El linaje que el Señor levantará a través de mí no solo otorgará salvación,
sino que estará en constante lucha contra la oscuridad. Con estas palabras, el silencio se profundizó. La familia sintió el peso de la realidad. La batalla que estaba por venir no sería solo externa, sino también interna y espiritual. La promesa de un linaje en particular resonaba en el corazón de todos, pero también carruía la carga de una responsabilidad abrumadora. Aquella noche, mientras todos se preparaban para descansar, Noé clamó al Señor en su corazón: «Oh Dios, revelado en este nuevo pacto, ¿qué más habrás de mostrarme? ¿Qué señales permitirás ver para preparar a nuestra familia contra la oscuridad?» Mientras Noé se adentraba en la oración, la atmósfera cambió. La presencia del Señor se hizo densa en la habitación y un viento suave comenzó a soplar. La voz de Dios resonó nuevamente en su espíritu, más intensa que la vez anterior. «Noé, un tiempo de prueba se aproxima. Tú, como mi siervo, serás el faro de esta nueva era. Escucha, entonces, en los días venideros, mi voluntad estará en movimiento sobre la tierra en formas que nunca has imaginado. Las naciones buscarán un camino, y tu descendencia será la herencia que guardaré entre los hombres». Noé tembló ante la magnificencia de la revelación. «Señor, ¿cómo he de actuar ante tal responsabilidad? ¿Cuáles son los caminos que debo seguir?» «Ten presente esta palabra», respondió la voz. «Los tiempos de angustia, de tristeza y de esperanza son parte de mi plan. Un descendiente tuyo romperá las cadenas, pero de ellos necesitaré valor. Mantente firme en la oración, pues estoy orquestando la salvación de las multitudes». Al salir de la presencia divina, Noé comprendió que su familia debía estar unida, en oración constante y en preparación, pues la oscuridad no se había alejado. A medida que pasaban los días, la familia haría frente a la lucha no solo con el sacrificio y la enseñanza, sino también con una fuerza renovada de amor y valentía, que emergería de los corazones de quienes le temen al Señor. Cuando los primeros destellos de la madrugada comenzaron a asomarse, una pregunta persistía en el aire, como eco de la promesa: ¿qué más revelará el Señor mientras nos enfrentamos a las vísperas de lo desconocido? Así, la historia de Noé y su familia continuaba tejiendo un relato de fe y resistencia en medio de los propósitos divinos, preparándose para enfrentar lo que aún estaba por venir. Mientras la luna se desvanecía en el horizonte y los primeros rayos del sol comenzaban a abrasar la tierra, Noé se reunió con su familia en la alborada del nuevo día. La brisa fresca traía consigo un susurro de esperanza, pero el temor persistía, oculto entre las sombras que acechaban las esquinas de su realidad. Aunque la tierra había sido renovada, el hombre era siempre propenso a la tentación. Noé, de pie en medio de su hogar recién levantado, observó a su esposa e hijos afanarse en sus labores, y sintió que la responsabilidad de guiar a su familia pesaba más que nunca sobre sus hombros. Se les había prometido un futuro, pero esa promesa venía acompañada de desafíos que aún no conocían. Con voz firme comenzó a dirigirles palabras de aliento, recordándoles las enseñanzas del Señor. «Hijos míos, debemos fortalecer nuestra fe y recordar que, aun en los momentos de mayor oscuridad, la luz de Dios nos guía». Sem, quien había madurado en su entendimiento, interrumpió ante la urgencia en la voz de su padre. «Padre, si todos tenemos la responsabilidad de temer al Señor, ¿cómo podemos nosotros enfrentar las pruebas que el futuro nos depare? ¿Cómo seremos un ejemplo para nuestras generaciones?» «No siempre lo entenderemos todo, Sem», respondió Noé, «pero debemos buscar siempre la sabiduría en la oración. Seremos como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Es en la confianza y en la oración donde hallaremos la fuerza para resistir». Se unieron en oración, clamando al Señor, pidiendo dirección y protección.
Naamá, sintiendo un estremecimiento en su espíritu, levantó su voz. «Oh Dios, acuérdate de tu promesa a nuestro linaje. Guíanos, pues los ecos del pasado todavía resuenan en nuestros corazones, y tememos que lo que ha sido pudiera volver a suceder». Fue entonces que la atmósfera se tornó pesada, y un estremecimiento recorrió la habitación. Las llamas de la hoguera danzaron, y un viento sobrenatural se hizo presente nuevamente. La voz del Señor retumbó, llenando el espacio con poder. «Noé, escucha mi palabra. La oscuridad no se ha disipado por completo. En las generaciones que vendrán, los corazones de muchos se endurecerán, y la maldad resurgirá como un río desbordante». Los ojos de Noé se abrieron ampliamente. La revelación de Dios continuó. «Pero tú y tu familia serán un refugio. La justicia será sembrada en la tierra a través de tu linaje. Cada paso que den debe estar enraizado en mi palabra, para que cuando llegue el tiempo de la prueba, ellos encuentren la fe necesaria para prevalecer». La tristeza y el temor comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un renovado sentido de propósito. Noé supo en su corazón que lo que se avecinaba no solo eran adversidades, sino también oportunidades. «Señor, ¿cómo prepararemos a nuestra familia para los eventos que has previsto? Enseñar a tus hijos a reconocer mi mano en cada situación es vital», respondió Jehová. «Infúndeles un espíritu de discernimiento y compasión, pues serán elegidos para reconciliar a los hombres con su Creador». La historia de la redención debe ser sembrada en los corazones de las naciones. Mientras el día avanzaba, la familia se sintió revitalizada con el poder de esa promesa. Tras un silencio reflexivo, Noé decidió que deberían establecer un altar de oración en su hogar, un espacio donde todos pudieran buscar el rostro del Señor en unidad. Formaron un círculo, tomándose de las manos, y cada uno compartió sus anhelos. Sem oró por valentía, Jafet por sabiduría, y Naamá por amor y protección. Fue en ese momento de comunidad de fe que la luz del sol iluminó sus rostros, señalando el inicio de una nueva era. Cuando finalmente se dispersaron, un pensamiento quedó suspendido en sus mentes. ¿Qué más podría desenterrar el Señor de su plan para nosotros y para la humanidad? Así, la espera de nuevas revelaciones comenzaba. El misterio de lo divino aún se tejía en las vidas de Noé y su familia, quienes se preparaban para enfrentar lo que estaba aún en la penumbra del futuro. Mientras el día se desvanecía en el horizonte, las sombras se alargaban, y la atmósfera se tornaba cargada de anticipación. Noé, con su familia a su lado, reflexionaba sobre las palabras de Dios, llenas de promesas y advertencias. Cada día era un recordatorio del compromiso que habían hecho, no solo con su Creador, sino con el futuro de la humanidad. «No podemos aflojar nuestro compromiso», les dijo Noé, mientras el viento soplaba suave entre los árboles. «Debemos estar alertas y plantados firmes en nuestra fe». El tiempo había pasado en la tierra renovada, pero las lecciones del pasado seguían resonando en sus corazones. Cada instante era un llamado hacia la preparación, y ellos debían actuar en consecuencia. Esa noche, mientras se congregaban alrededor de la hoguera, la luz danzante en sus rostros proyectaba visiones de esperanza y desafío. Sem, lleno de determinación, propuso: «Padre, ¿por qué no reunimos a los vecinos? Podemos compartir nuestra historia y la enseñanza que hemos recibido. Quizás así podamos comenzar a construir puentes entre nosotros y el resto del mundo». Esa idea resonó profundamente en el corazón de Noé. «Tienes razón, hijo. La luz de nuestra fe no puede permanecer oculta. Debemos ser heraldos de la verdad, incluso en medio de un mundo que podría estar ciego a ella». Sin embargo, un latido de preocupación creció en su pecho. A menudo se preguntaba si estaban preparados para enfrentar la resistencia que podrían hallar.
La historia del diluvio aún pesaba en la memoria de la humanidad. Mientras el pueblo se reunía en torno a la propuesta de Sem, fuerzas invisibles acechaban. La noche avanzaba, y en la oscuridad un viento oscuro soplaba con rencor como un susurro de los tiempos antiguos, recordando a Noé que aún había una lucha por la justicia. La mañana siguiente, Noé y su familia salieron al claro donde solían encontrarse, queriendo compartir su mensaje. La voz del pueblo a menudo era resistente, tanto a la admonición como a la verdad. Con cada paso hacia el encuentro, el temor y la esperanza se entrelazaban en el corazón de Noé. Los vecinos llegaron intrigados, pero también llenos de escepticismo. Noé, con firmeza, se dirigió a ellos. «Hermanos, hemos pasado por las aguas del juicio y hemos emergido a una nueva vida, guiados por la mano de Dios. Les traemos un mensaje de esperanza y advertencia. La humanidad necesita reorientar su camino hacia la verdad». Las miradas de desconfianza se cruzaron entre la multitud. «¿Qué verdad, Noé? La de un diluvio que puso fin a nuestra forma de vivir. ¿Por qué deberíamos creer en tu mensaje?» La burla era palpable, desafiando la sinceridad de Noé y de su familia. Las palabras resonaban en el aire como ecos de la tempestad pasada. «No solo un diluvio», replicó Noé, «sino la invitación de un Dios que desea reconciliarse con su pueblo. Hay una promesa de restauración, una nueva alianza que se levantará. La historia aún no ha terminado. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar». Pero el viento a sus espaldas comenzó a elevarse, trayendo consigo un frío ominoso. La resistencia no solo se sentía en el corazón de los hombres, sino también en el aire que les rodeaba. Las advertencias fueron respondidas con risas pecaminosas y argumentos que intentaban desmentir la historia de Noé. Con cada palabra suya, Noé sabía que no solo luchaban contra los corazones endurecidos, sino también contra una adversidad más profunda que venía desde el abismo. El remanente de la humanidad había sido marcado por la experiencia del diluvio, pero había una parte de ellos que todavía deseaba permanecer en la oscuridad. «¡Noé!», clamó un hombre de entre la multitud. «¿Crees que la historia de la destrucción fue solo un capricho de un Dios iracundo? Nosotros seguimos adelante. La vida ha cambiado y nosotros también. ¿Por qué volver a vivir en el miedo del juicio?» El corazón de Noé pesaba ante tal ignorancia. «No, amigo mío, no es miedo, es esperanza. Es la posibilidad de un nuevo comienzo, pero solo si abrimos nuestros corazones al Salvador que está por venir. Las sombras pueden volver a abarcar este mundo si ignoramos su llamado». Con estas palabras, un silencio tenso se extendió entre ellos. En medio de la confusión y la resistencia, Noé sintió la mano de su familia unida a la suya. Si no se escucha este mensaje, las consecuencias serán graves. Pero estamos aquí para interceder no solo por nuestra familia, sino por todos ustedes. Pero en el fondo, una advertencia retumbaba en su alma. ¿Estará el mundo preparado para la verdad que se avecina? El eco del futuro seguía resonando en su mente, y Noé sabía que el viaje apenas comenzaba. Con el crepúsculo se despidieron de sus vecinos, dejando atrás no solo un mensaje de advertencia, sino una estela de anhelos y preguntas. La familia de Noé regresó a su hogar, conscientes de que el tiempo corría y que la guerra espiritual apenas iniciaba. Mientras se reunían en el hogar, un nuevo eco resonó en el corazón de Noé. Debemos orar y permanecer alertas. La batalla que luchamos no es solo por nosotros, sino por las generaciones que vendrán. Cada decisión que tomemos es crucial. La familia se unió en oración, buscando la dirección y la fuerza del Señor. «Señor, prepáranos», clamaron juntos. «No solo queremos vivir en tu promesa, queremos ser faros para el mundo, portadores de tu luz». Y así, mientras la noche caía,
el misterio del plan soberano de Dios seguía extendiéndose. La historia continuaba, llena de esperanza y advertencias, y el futuro se presentaba ante ellos como un lienzo en blanco, esperando ser pintado por sus decisiones. ¿Estaría la humanidad lista para escuchar y obedecer el eco de la redención que aún resuena en la eternidad?